Creo que se pausó. ¿Ya la ves? Ahí está, perfecto. Continuamos con lo que me estabas diciendo. Pues sí, mira, este es un fenómeno que obviamente pues no es nuevo, ya ha sido o es estudiado por la sociología principalmente. Es un fenómeno donde se da principalmente en función a actividades políticas. El culto a la personalidad se da en un ambiente en donde se instala un líder dentro de una sociedad, una región, un país, y hay adulación de la sociedad, hay un fenómeno de seguidismo y de obediencia. Esto lo podemos tener muy claro, por ejemplo, lo que sucedió en la Alemania nazi con Hitler, que pues incluso en muchos documentales hemos visto cómo las personas pues estaban controladas, no sabían que había campos de concentración, ellos nada más tenían pues mucha simpatía por el carisma de Hitler. Entonces, este fenómeno político principalmente se está dando, como tú dices, con ayuda de las redes sociales, no nada más al ámbito político, sino a muchos influencers que estamos siguiendo de manera internacional. Yo pondría de ejemplo, por ejemplo, a Elon Musk, que es una figura que pues está muy de moda también entre los jóvenes, donde hay mucha admiración, pero no hay crítica a lo que él hace o dice. Estos millonarios que ya también pues son una forma de ídolos, los influencers de moda, por ejemplo el caso de esta chica Joss, que empezó a tener likes y que empezó a subir al último pues videos ya de, de contenido que no era apto para el canal. Entonces se da por este tipo de adulación, de no cuestionamiento. La gente pues queremos permanecer y ser parte de algo. Entonces en ese tenor, en ese tejido, pues hay unas cuestiones un tanto, yo lo llamaría peligrosas, que hay que detenernos un poco y ser más críticos de lo que estamos, a quien nosotros estamos cediendo nuestro poder. Así es, y es que a mí siempre me ha parecido muy interesante con la democratización del Internet, pues es más factible que a lo mejor justo lo que mencionabas antes, en la Alemania nazi había otros métodos más arcaicos de impactar y penetrar a la población. Hoy en día lo tenemos a un tap de distancia en nuestro teléfono y justamente el Internet es un arma de doble filo porque puedes tener la información a tu alcance y recordemos, Marcela, que la información es poder. La información te da poder definitivamente. Se democratiza el Internet, pero también dentro de ese halo, dentro de ese gran océano de información y de contenido, es más susceptible que nosotros, sobre todo si no tenemos una formación crítica, pues militada, caigamos en estos cultos que bien mencionas tú. Sí, claro, pues mira, en teoría, pues están pensados. El culto a la personalidad es un fenómeno que sí busca, por supuesto, el control de la masa que lo sigue, busca legitimizar gobiernos, decisiones, instituciones, da sentido a las políticas públicas que nos están imponiendo. Por ejemplo, Trump también, que fue un presidente que jugó mucho con eso del culto a la personalidad, era un modelo para mí aspiracional que muchos americanos querían ser, el hombre blanco, empresario, millonario. Movió mucho este discurso xenófobo, conectó con los desempleados de Estados Unidos, conectó con gente del Ku Klux Klan, conectó con el ámbito más racista de Estados Unidos, y todas estas políticas que él justificaba, pues había ahí una conexión emocional finalmente. Entonces es ahí donde hay que estar muy alerta. Finalmente la figura, siempre va a haber líderes, siempre va a haber ídolos, pero entre que nosotros nos gestemos como una sociedad más crítica, podamos decir, a ver, un momento, ¿no? Como que por aquí no es, por acá no, porque las masas tendemos como a seguir
y a seguir. Entonces, en ese seguir puede ser un momento muy peligroso donde no paremos. Hemos visto también, ahora tú que estás también mucho en esto, yo creo que también puedes percibir que a veces en el caso de ciertas notas, si se viralizan y la mayoría de la gente tiende a atacar a esa persona que están atacando, entonces todos los demás es más fácil que lo sigan, ¿sabes? Entonces, eso me parece que es muy peligroso, tiende a ser también un pensamiento sectario que nos trata también a la sociedad como si fuéramos infantes, como que ya no hay una relación de igualdad entre el líder, entre la figura pública, porque nosotros nos resta la responsabilidad de criticar, de decir, de reconocer al otro y decir, está difiriendo. Entonces también la crítica se aniquila en las sociedades como Estados Unidos con Trump, luego en la Alemania nazi, pues el otro era aniquilado, no había ni siquiera un espacio para la disidencia segura. Entonces, por ahí es un poco hacia donde yo quiero que nosotros reflexionemos un poco a quién le estamos empoderando y de qué forma lo estamos haciendo. Fíjate que es muy interesante lo que mencionas y me gustaría como retomar lo que ha sucedido en estos últimos días. Venimos de un fin de semana movido mediáticamente, tanto de noticias de agenda pública como de hitos también mediáticos como la Fórmula 1, como el Canelo Álvarez, que finalmente son figuras públicas también y me gusta pensar que pueden ilustrar esto que estás mencionando, porque a veces dejamos, o por un lado, olvidamos que esas personas son seres humanos y los ponemos en otra plataforma, ¿no? Como dioses, como fuera de este mundo, ¿no? Y olvidamos que cualquier figura pública es un ser humano como tú, Marcela, como yo, Griselda, que tiene las mismas necesidades básicas, que tiene tristezas, que tiene alegrías, que tiene cualquier condición intrínseca al ser humano. Entonces es bien interesante. Yo veía por ahí en la Fórmula 1, además de que tiene sus claroscuros, en mi humilde opinión, acerca de estos eventos tan elitistas que se realizan en la Ciudad de México, que un cúmulo de personas se vuelcan a la adoración de seres humanos igualitos que tú y que yo, ¿no? Entonces hay que ver primero si es pertinente. Una cosa, pues, es reconocer y admirar, por supuesto, a un ser humano sobresaliente, que tenga cierto talento, y otra cosa ya es idolatrar sin cuestionamiento, como se ha hecho, pues no solamente con la Fórmula 1 y sus pilotos, ¿no? Creo que en cualquier esfera de la sociedad. Pues sí, mira, por eso lo platicaba contigo, que este tema sí lo podemos ver ejemplificado mucho en cuestiones políticas, por ejemplo, en Corea, en Corea del Norte, que pues hay este régimen que hacen como un match con esta situación del culto a la personalidad y estas herramientas, pero lo que a mí me llama la atención es que exactamente lo estamos viendo ya no nada más trasladado a nuestros líderes políticos o presidentes o personas de un partido. El Internet, yo creo que también coincido contigo, está haciendo que esto, a través de los influencers, de los ídolos deportivos, yo creo que, por ejemplo, Madonna en los 80s, sin el uso del Internet, ya era una figura, un ídolo, un culto, y esto es muy humano, ¿no? El conectar, el idealizar, pero yo creo que eso es muy válido. Todos como adolescentes o incluso como adultos tenemos estas figuras, ¿no? Que a lo mejor yo creo que dentro de la psicología, no sé, ahí sería interesante que lo platicáramos, conectamos en una parte, ¿no? Del corazón, de la psique con ellos. Pero al final yo creo que el tener a alguien demasiado arriba nos resta autonomía personal, libertad de pensar y decidir por nosotros mismos, porque al final, como tú dices, ese líder o ese artista o esa persona tiene claro sus miedos, sus decisiones, sus cosas propias. Entonces, creo que hay que apostar a que nosotros vivamos nuestra propia vida
no entregar ese poder personal ni político que es para mí sagrado. Resta también restricciones muchas veces a los derechos humanos y da un pensamiento como uniforme, ¿sabes? Como cuando se viene la moda de que si un artista trae el pelo con un mechón, entonces todas traemos así. Entonces hay ciertas cosas que yo creo que debemos autovigilarnos y también pues muy importante el darnos cuenta de que si por seguir a cierto ídolo estamos aniquilando al otro, porque a veces pasa que entre amigos por estar en un tema político, religioso, hasta queremos cancelar al otro y decirle, no, tú no tienes razón y esa aniquilación es muy peligrosa. Hay que dejar que la sociedad conviva entre espacios donde todos quepamos, donde todas las opiniones sean bienvenidas, porque esto al final enriquece. Entonces, yo es lo que que podría decir. Y claro, sí, estoy de acuerdo contigo. Estos ídolos pues tienen sus propios problemas, sus propias limitaciones y está padre que conectemos con una parte, pero el casarnos con todo al 100% a mí siempre me va a resultar muy peligroso. Así es, Marcela, coincido totalmente contigo. Invitar también a la audiencia a la reflexión, a la información, a decirles que nada es absoluto, que no hay una verdad absoluta, que no hay un líder, tal cosa como un líder moral, que a mí esa frase como que me tiembla todo el cuerpo al escuchar líder moral, porque finalmente somos seres humanos terrenales y como Claro. seres humanos tenemos vulnerabilidades, errores y afecciones, y invitar a la audiencia a que se informe, a que reflexione, a que critique, a que cuestione, y nada es tan real como lo pintan en las redes sociales, que finalmente sabemos que es más simulación que realidad. Por supuesto, pues yo ahí cerraría. Es un tema que yo creo que se va para que lo vayamos reflexionando. Ahorita que lo estaba preparando también me dejó mucha tela por donde cortar y muchas reflexiones personales. Hay un libro que se llama El miedo a la libertad. ¡Ay! Cuidado. El miedo a la libertad de Erich Fromm. Es un libro que habla de los miedos que nosotros tenemos como seres humanos y que ahí permean en estas situaciones, como tú dices, de la idealización, de someternos a una religión, a una ideología, etc., ¿no? Entonces, es un libro muy interesante, es cortito, pero deja ahí temas que dejan reflexionando, como es lo que busca pues este espacio. Muchas gracias, Marcela. La opinión de los martes con Marcela Barroso. Vamos a estar teniendo como cada martes este tipo de temas, que a mí me gusta tu participación porque siempre nos sacas de la comodidad de los lugares comunes, y seguramente vamos a estar muy atentos a lo que nos traigas el próximo martes. Marcela Barroso, la opinión de los martes, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, Marcela. Gracias. Ahí está. Y nosotros nos vamos a cortes comerciales y regresamos con unos avisos para la comunidad para que usted los tome en cuenta en los próximos días. Regresamos.